capítulo número 64 de mi serie Mis discos favoritos. Bueno, hoy vengo con el gran León Gieco, ¿sí? Un gran representante de la música argentina, ¿sí? Tanto del rock como del folclore. La verdad que yo creo que es el mayor elogio, ¿sí?, que se le puede dar a León, y creo que él ha logrado eso de poder combinar nuestra música criolla, nuestras chacareras, nuestros chamamés, ¿sí?, con las canciones, ¿sí?, del rock nacional. La verdad que los shows de él son una gran fiesta, en donde los dos estilos conviven perfectamente. Eso pasa en países como Brasil, en países como Uruguay, pero bueno, acá mucho no pasaba, y realmente León fue un precursor en eso, ¿sí? Vamos, acá en mis manos tengo mi disco favorito de León Gieco, que es un disco del año 1992, que es Mensajes del Alma, ¿sí? Que para mí es una gran obra maestra. Pero bueno, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, ¿sí?, a contar algunas cosas de León antes de llegar a estos tiempos, ¿sí?, porque hizo realmente cosas bastante importantes. Bueno, vayamos con los primeros tiempos, ¿sí?, de León. Ya León lo habíamos visto cuando vimos los capítulos de La Máquina de Hacer Pájaros y los capítulos de Nito Mestre. Habíamos hablado ahí de un disco llamado Por Sui Gieco del año 1976. Sí, bueno, León Gieco en ese momento, en ese disco, compartía con Charly García, Nito Mestre, Raúl Porchetto, María Rosa Llorio, ¿sí?, sus amigos, en ese hermoso disco que ya hemos hablado. Por esos años León ya había comenzado su carrera, y bueno, y había sacado su primer disco llamado León Gieco, y La Banda de Caballos Cansados, ¿sí? Bueno, luego de Por Sui Gieco también saca entonces El Fantasma de Canterville, con todos músicos que andaban girando por esa época de los que yo nombré, también los Crucis, que andaban siempre de sesionistas en esa época, Gustavo Santaolalla, que va a ser muy gravitante en la vida de León. Bueno, yo acá en mis manos, y me olvidé de nombrar el llamado cuarto LP. Entonces, esos discos de la década del 70, realmente hay no solo de León, sino que de muchos intérpretes de esa época que grababan por esos sellos MH, y esos realmente suenan muy mal, ¿sí? Suenan muy mal los discos, pero no por la música, por las composiciones, sino el sonido es de muy baja calidad, las grabaciones eran de muy baja calidad, y realmente no se podían llegar a apreciar las canciones, ¿sí? Tengo que agradecer a León, un disco del año 1994, que es Desenchufado, donde él, por este motivo que yo estoy hablando, graba varios de los temas esos, como En el País de la Libertad o La Navidad de Luis, que se merecían tener otro tipo de grabaciones, otro tipo de sonoridades, ¿sí? Bueno, a Papo le pasó lo mismo, Él también después ha regrabado varios de esos temas sacados en los primeros discos de Papo Blues, nuevamente, ¿sí? Porque bueno, son temas que están en nuestro corazón, en nuestra cabeza, y que se merecían ser grabados de otra manera. Pero ya vamos a volver entonces al Desenchufado. Acá en mis manos tengo un disco llamado 7 años, que me parece una muy buena recopilación de esos discos de la década del 70. Muy buena recopilación, un disco interesante, donde bueno, está El Fantasma de Canterville, Canción de Amor para Francisca, Solo le pido a Dios, La Navidad de Luis, En el País de la Libertad, un disco con grandes temas, muy conocidos, así que bueno, para aquel que no esté tan familiarizado con la época primera de León de los 70, este es un buen disco para comenzar. Luego, bueno, por la dictadura y por todas esas cuestiones, el León fue uno de los tantos que se exilió, que emigró del país y fue a Estados Unidos, donde estaba su amigo Gustavo Santaolalla, donde estaban los ex Crucis, y
para la vuelta del país graba algunos temas con producción de Gustavo Santaolalla, como el mismo Pensar en Nada, que da nombre al disco, Bajo el Sol de Bogotá, por ejemplo, es otro tema también, que León graba afuera. Y bueno, un disco del año 1981, que me parece que para mí es el primer gran disco de León a nivel sonido, ¿sí? Bueno, toda esa época acústica también de León se va a coronar con Solo le pido a Dios y esos temas en el boom del rock nacional, con la guerra de Malvinas y todas esas cuestiones, ¿sí? Solo le pido a Dios pasa a ser un himno para nuestro país, en especial la parte que dice: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Se ha tomado como el himno de Malvinas. Sin embargo, es un tema que ya aparece en el cuarto LP de León Gieco, es anterior, y después Gieco ha dicho que ese tema, esa estrofa del tema fue escrita para el conflicto que tenía Argentina con Chile por el canal de Beagle, allá también por fines de los 70, pero bueno, fue tomado por la guerra de Malvinas. León Gieco fue una de las estrellas del Festival Buenos Aires Rock, ¿sí? Que como fue un gran final, digamos, si se quiere, de cierto estilo del rock argentino. Bueno, 1981 entonces aparece con esto, con un nuevo sonido, y ahí hay, entonces, después del barrock, a partir del año 83-84 ya viene la nueva camada de músicos del rock argentino pop, donde va a estar, por ejemplo, Soda Stereo, donde va a haber músicos como Fito Páez, van a salir Charlie con clips modernos y nuevas sonoridades, ¿sí? Luego van a venir Virus, Sumo, etcétera. León hizo un paso muy inteligente a mi criterio, ¿sí? Muy inteligente, que es abrirse al folclore, ¿sí? Abrirse al folclore. No quiso cometer, por ejemplo, un error que cometió, por ejemplo, su amigo Raúl Porchetto, que es meterse en un pop más berreta, si se quiere, o desaparecer, digamos, o quedarse en lo mismo, como Piero, por ejemplo, ¿sí? León fue muy inteligente en ese aspecto, y va a abordar la mezcla, digamos, de la música, digamos, de canción, que él es tan proclive, pero llevado al folclore, ¿sí? Tenemos la gran obra maestra de León Gieco, que es De Ushuaia a La Quiaca, todos los volúmenes, de Ushuaia a La Quiaca. Bueno, el proyecto de Ushuaia a La Quiaca consistía en eso, en nuevas canciones y presentar la música folclórica argentina en un nuevo formato, y poder con estos intérpretes, ¿sí?, del folclore argentino, poder combinarlos. En realidad es un trabajo también, digamos, inspirado ya en Mercedes Sosa, que también su vuelta a la Argentina, lo que hizo ella, ya vamos a hacer pronto, muy pronto, un capítulo sobre el regreso de Mercedes Sosa a la Argentina, que lo que hace ella es convocar a León, convocar a Charlie, convocar a Mederos, convocar a nuevos músicos importantes del mundo del rock, del mundo del tango y de otras músicas, ¿sí? Y no solo del folclore. Bueno, yo creo que León, junto con Gustavo Santaolalla, que siempre fue un innovador también en ese sentido con el grupo Arcoiris, lo que creo es que hace muy bien en pensar esa combinación. Bueno, lo que tenemos acá son los dos volúmenes de Ushuaia a La Quiaca de León Gieco. Bueno, el primer disco es un disco de estudio. Acá encontramos, por ejemplo, Carito. Encontramos una gran versión de, por ejemplo, Yo vendo unos ojos negros. Es un disco hermoso donde el León, digamos, encuentra su lugar, y el proyecto Ushuaia a La Quiaca en realidad es presentar todas estas músicas y que León vaya teniendo un nuevo repertorio folclórico, pero era complicado, ¿sí?, el proyecto de que todos los músicos
del interior vengan a Buenos Aires. Bueno, entonces León decide hacer una gran gira en un micro y recorrer todo el país. En estas búsquedas, digamos, León se va a encontrar con los grandes maestros de nuestra música, ¿sí? Y los va a hacer grabar, ¿sí? A Sixto Palavecino, a Leda Valladares, a Jerónima Sequeira, al Cuchi Leguizamón, ¿sí? León los graba, ¿sí? Graba con ellos y reivindica a todos estos grandes músicos del folclore que están fuera del mercado por diferentes cuestiones, o sea, solo valorados por sus grandes composiciones o por sus grandes obras, pero no están en el colectivo de la gente, ¿sí? Como esos grandes grupos del folclore, o como Mercedes, como Guaraní, o como los Chachaleros, los Fronterizos y toda esa gente, sino esta gente que se ha quedado, digamos, en el interior. Ustedes piensan en la obra monumental de Leda Valladares, que fue recopilar todas las tonadas, todas las vidalas, todas las bagualas, y que no se pierda ese valor por nuestra música, la gran importancia. Y León lo que hace es grabarla a Leda, grabar con maestras, con alumnos, ir a lugares, ir a Tucumán, ir a los valles calchaquíes, ir y grabar con esta gente, ir a los bagualeros, ir a grabar con Jerónima Sequeira, a Maicha del Valle, ¿sí? El valor que tiene esto es algo realmente impresionante, ¿sí? Es impresionante para la cultura argentina, por supuesto. Esto fue muy multipremiado, ¿sí? Yo creo que es el valor del folclore argentino, el trabajo que ha hecho León Gieco. Por supuesto, es un gran disco, Ushuaia La Quiaca 1, pero en el Ushuaia La Quiaca 2 es donde se ve todo lo que yo estoy hablando. Hacer grabar a Sixto Palavecino, hacer en Córdoba grabar al Cuarteto Leo, la música del cuarteto, el cuarteto original, ¿sí? Que después, bueno, con los años fue tomado, ¿no? Por la Mona Jiménez, por Rodrigo, y hecho otra música, digamos. Pero eso es un cuarteto más comercial, el cuarteto folclórico, ¿sí? El cuarteto del acordeón, del violín, del bajo y del piano, puede ser piano o guitarra, por eso es cuarteto, por los 4 instrumentos. Y el cuarteto Leo, cuarteto Leo tradicional en ese sentido. Y saco a Bisbol, grabando, por ejemplo, La Calandria. Llámame. La obra de León Gieco es monumental, ¿sí? Es monumental, de Ushuaia La Quiaca, con la producción de Gustavo Santaolalla. Hay un libro con fotos. Bueno, yo acá en mis manos tengo el volumen 2, ¿sí? Como en una segunda reedición, porque originalmente sale el volumen 2 y el volumen 3 de toda esta gira de León Gieco. Salen como por separado. Luego, en una segunda edición, en un solo volumen, que es en el 2, salen 24 temas, capaz que alguno queda fuera, entonces, pero están 24 temas acá, ¿sí? Es un disco esencial y fundamental de la historia del folclore argentino y de la música argentina que hay que tener, de Ushuaia a La Quiaca 2, ¿sí? 2, y el que tiene la primera edición será 2 y 3. Entonces tenemos Ushuaia La Quiaca y Ushuaia La Quiaca 2. Del año 1985, toda esta gira, ¿sí? Pleno rock nacional, pleno pop argentino, Soda, Virus, Sumo, Fito, Charlie, Spinetta con un nuevo sonido. León va a las raíces ancestrales de nuestro folclore y saca esto. Realmente es para aplaudir y aplaudir y aplaudir. Va a haber una sorpresa más, que es en el año 1999 hay un volumen 4, ¿sí? Volumen 4 con sobrantes que no entraron en los volúmenes 2 y 3 de las giras. Bueno, me encanta, muchísimo copla, muchísimo baguala, más cuarteto del cuarteto Leo, más Cuchi Leguizamón en piano solo. Fundamental.
tener todos los discos, ¿sí?, de Ushuaia a La Quiaca, el disco 1 en estudio, el disco 2 o 2 y 3, con todas las grabaciones de los grandes en vivo, y el volumen 4 sacado varios años después como material adicional. La verdad que mi intención original era poder seguir ahora todos los 90 y toda la gran carrera de León, pero es tan grande la carrera de León y es tan grande esto que hizo, que nos vamos a quedar acá para que el capítulo no se haga tan largo, y lo voy a dividir entonces en 2 capítulos diferentes, ¿sí? Así, digamos, lo pueden ver, y no que sea un capítulo tan largo y que se extienda y se aburran. Entonces tenemos los primeros discos de León de la década del 70, bien folk, totalmente influido por Bob Dylan, con la guitarra y la armónica, todo ese periodo, con los discos, digamos, que fui mostrando y que van a aparecer en la descripción, y los Ushuaia a La Quiaca en todos sus volúmenes. Así que bueno, en la segunda parte vamos a ver al León con Luis Gurevich, y todas las obras monumentales que nos dejó en los 90. Gente, muchas gracias por estar ahí. Escuchen esta música y nos vemos en el próximo capítulo de mi serie Mis discos favoritos. Saludos.